Damos gracias al Señor porque en su misericordia permite que hoy nos encontremos aquí con el propósito de escudriñar su palabra. Ha sido un día hermoso, lleno de muchas expectativas. Y queremos estudiar en esta noche la continuación de nuestro tema de los tres personajes que la Biblia menciona que están en el cielo. Hoy corresponde estudiar la vida de Enoc. Vamos a orar. Señor, te pedimos que estés con nosotros y te damos gracias por tus bendiciones. Gracias porque pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y en esta hora especial, bendito Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender esa vida intachable, justa y perfecta de Enoc. Que podamos aspirar con tu ayuda a llegar a ese nivel y poder un día ser declarados idóneos para vivir contigo en el cielo por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Enoc tenía unos 365 años, 4 veces más de lo que hoy consideramos una vida larga. Aunque a nosotros nos cueste creerlo, en aquel entonces alguien de esa edad no era un anciano, hace 5,000 años. La vida y la gente vivía mucho más que ahora. Por ejemplo, Adán, el primer hombre, tenía más de 600 años, 330, cuando le nació Enoc, y siguió viviendo otros 300, y algunos de sus descendientes vivieron más que él. Así que con 365 años, Enoc aún estaba en forma, con toda una vida por delante. Sin embargo, no viviría mucho más en este planeta. Al parecer estaba en peligro de muerte. Podemos imaginarnos huyendo, incapaz de quitarse de la cabeza la reacción de la gente al mensaje divino que acababa de darle. Su rostro estaba desencajado por la rabia. Esas personas lo odiaban, despreciaban su mensaje y aborrecerían al Dios que lo había enviado. Claro, no podían atacar a Jehová, el Dios de Enoc, pero sí podían atacar a su mensajero. Enoc quizás se preguntaba si volvería a ver a su familia. Estaría pensando en su esposa y en sus hijos, en su hijo Matusalén, o tal vez en su nieto Lamec. ¿Sería este su fin? La vida de este personaje bíblico es un poco enigmática. En la Biblia solo se le menciona en 3 breves ocasiones. En Génesis 5:21 al 24, Hebreos 11:5
y en Judas 14:15. Con todo, estos pocos versículos nos dan la pincelada necesaria para hacernos una imagen de cómo fue este hombre de fe. ¿Tiene usted que mantener a una familia? ¿O alguna vez ha tenido que defender de lo que sabe que es correcto? En este caso, aprendemos mucho del gran ejemplo de Enoc. Enoc siguió andando con el Dios verdadero. En los días de Enoc, el mundo iba de mal en peor. Es cierto que los seres humanos, la séptima generación en la línea de Adán, estaba mucho más cerca de la perfección física que habían perdido Adán y Eva. Y por eso vivían tantos años, pero en su moralidad y espiritualidad eran un auténtico desastre. La gente era muy violenta, una tendencia que había empezado en la segunda generación, cuando Caín mató a su hermano Abel. Al parecer, uno de los descendientes de Caín presumió de ser aún más violento y vengativo que el propio Caín. Durante la tercera generación surgió una forma de maldad. La gente empezó a invocar el nombre de Jehová, pero no para adorarle. Por lo visto, usaban el sagrado nombre con falta de respeto, como leemos en Génesis 4:8, 23 al 26. Esa forma de religión falsa imperaba en aquella época, por la que Enoc tuvo que tomar una decisión. Sería como el resto de la gente, a buscar a Jehová, el Dios verdadero, quien había hecho el cielo y la tierra. Seguramente le conmovía mucho el ejemplo de Abel, quien había muerto como mártir por adorar a Jehová de la manera que a él le agradaba. Enoc decidió imitar su fe. En Génesis 5:22, Enoc siguió andando con Dios verdadero. Esta extraordinaria declaración hace que ésta destaque como un hombre devoto en un mundo alejado de Dios. Él es el primer ser humano al que la Biblia describe de esta manera. Este mismo versículo dice que siguió andando como con Jehová después de que nació su hijo Matusalén. Así que con aproximadamente 65 años de edad, Enoc era padre de familia. Aunque la Biblia no menciona el nombre de su esposa ni cuántos hijos tuvo, sabemos que se casó y que tuvo hijos e hijas para que un padre andara con Dios mientras cría una familia. Debe cuidar de los suyos como Dios aprueba. Enoc entendía que Jehová esperaba que fuera un fiel a su esposa. En Génesis 5:24, y seguro que hizo todo lo posible para enseñar a su
a sus hijos amar a Jehová. ¿Y cuál fue el resultado? La Biblia no da muchos detalles. De hecho, no dice nada sobre la fe de su hijo Matusalén, el personaje bíblico que vivió más tiempo y que murió el mismo año en que ocurrió el diluvio. Pero si sabemos que su nieto Lamec, hijo de Matusalén, con quien Enoc coincidió por más de 100 años, fue un hombre con una fe sobresaliente, pues Jehová Dios hizo que pronunciara una profecía sobre su propio hijo, Noé, que se cumplió después del diluvio. Noé también destacó por ser un hombre que andaba con Dios como su abuelo Enoc. A pesar de que nunca llegaron a conocerse, Enoc le dejó un gran legado. Tal vez sus familiares le hablaron a Noé de él. Pudo haber sido su padre, Lamec, o su abuelo Matusalén, o hasta Jared, el padre de Enoc, que murió cuando Noé tenía 366 años de edad. ¿Qué diferencia o diferente fueron Adán y Enoc? Aunque Adán era perfecto, pecó contra Jehová y le dejó a sus descendientes un mundo lleno de violencia y miseria. En cambio, Enoc fue imperfecto, anduvo con Dios y les dejó a su descendiente un ejemplo de fe. Adán murió cuando Enoc tenía 308 años de edad. ¿Habrá lamentado su familia la muerte de una persona tan egoísta como Adán? No lo sabemos. Pero en cualquier caso, Enoc siguió andando con Dios, el Dios verdadero, dice Génesis 5:24. Si usted tiene una familia a su cargo, el ejemplo de fe de Enoc puede serle de gran ayuda, aunque es esencial cuidar de la familia físicamente. Más importante aún es atender sus necesidades espirituales, como relata 1 de Timoteo 5:8. Para lograrlo, tiene que acompañar sus palabras con acciones. Si decide andar con Dios, como hizo Enoc, y obedecer los principios divinos, usted también le dejará a su familia un valioso legado, un magnífico ejemplo a imitar. Profetizó Enoc sobre la gente de su época. Es posible que debido a su fe, Enoc se consideró solo en un mundo tan apartado de Dios, pero se dio cuenta Jehová de su situación. ¿Cuál? Claro que sí. Un día Jehová se comunicó con su siervo fiel para que diera un mensaje a la gente de su época. Con este encargo Jehová lo nombró profeta. Enoc fue el primer profeta cuyos mensajes aparecen escritos en la Biblia. Lo sabemos porque siglos después, Judas, medio hermano de Jesús, escribió por inspiración las palabras de la profecía de Enoc. ¿Qué profetizó Enoc? Dijo lo siguiente: miren, Jehová vino con sus santas
miradas para ejecutar juicio contra todos y para probar la culpabilidad de todos los impíos respecto a todos sus hechos impíos que hicieron impíamente y respecto de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos hablaron contra él. Judas 14 y 15. Quizá lo primero que le llame la atención es que Enoc habló en pasado, como si Dios ya hubiera hecho lo que menciona en la profecía. Este es un estilo que utilizaron muchos profetas. Al decirlo así, daban a entender que eran tan seguros que esta profecía se cumpliría, que podía hablarse de ella como si ya hubiese sucedido. Ejemplo, Isaías 46:10. Enoc proclamó con valor el mensaje de Dios en un mundo violento. Es posible que Enoc tuviera que predicar este mensaje a toda la gente. ¿Qué impuso para él esta comisión? Fíjese en lo contundente que era el mensaje. Repitió varias veces las palabras impíos para calificar a las personas que no respetaban a Dios. Sus actos y sus formas de hacer las cosas. Esta profecía afirma que el mundo que había constituido desde la rebelión del Edén estaba completamente corrompido y que tendría su fin catastrófico. Jehová iba a destruirlo con sus santas miriadas, es decir, su ejército de ángeles preparados para la batalla. Enoc predicó con valor, con advertencia y como si fuera poco, hizo solo. Por eso no nos extrañaría que el joven Lamec observara con respeto y admiración a su valiente abuelo. Pensar en la fe de Enoc hace que nos preguntemos si vemos el mundo como Dios lo ve. El mensaje que Enoc predicó sigue estando vigente, es tan válido hoy como lo fue en su época. La advertencia que él dio se cumplió cuando Jehová trajo el diluvio y acabó con el mundo corrupto de los días de Noé. Ese suceso fijó un modelo de una destrucción aún mayor que esta que está por llegar. Eso es lo que relata el libro de Mateo en el capítulo 24, versículos 38 y 39, y segunda de Pedro 2, 4 a 6. En la actualidad, Dios también está listo para atacar con sus santas miriadas y ejecutar así su justicia y su justa sentencia contra este mundo malvado. Tomemos a pecho el mensaje de Enoc y avisemos a otras personas. Puede que nuestra familia y amigos no nos apoyen y que en ocasiones nos sintamos solos. Pero Jehová nunca abandonó a Enoc y nunca abandonará a quien le sirva fielmente. La Biblia habla que él fue transferido para que no viera la muerte. ¿Cómo murió Enoc? En cierta forma, podríamos afirmar que su muerte es más enigmática que su vida. El relato de Génesis sencillamente dice: Enoc siguió andando con Dios, con el Dios verdadero. Entonces no fue más porque Dios lo tomó
o Dios lo llevó. ¿En qué sentido lo tomó Dios? El apóstol Pablo explicó tiempo después en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 5. Por fe Enoc fue traspuesto, transferido, para que no viera la muerte. Y no fue hallado en ningún lugar, porque Dios lo había transferido. Porque antes de su transferencia tuvo el testimonio de haber vivido del buen agrado de Dios. ¿Qué quiso decir Pablo con la expresión fue transferido para que no lo viera la muerte? Algunas traducciones de la Biblia dicen que Dios se llevó a Enoc al cielo, pero eso no es posible porque la Biblia muestra que Jesucristo fue el primer ser humano que resucitó para vivir en el cielo. Entonces, ¿en qué sentido fue Enoc transferido para que no viera la muerte? Es probable que Jehová lo transfiriera de la vida a la muerte con delicadeza, librándole de una muerte violenta. Pero ¿cómo supo Enoc justo antes de morir que había sido de buen agrado a Dios? Es posible que Dios le permitiera ver con una visión la tierra convertida en un paraíso después de esta declaración. Prueba de la aprobación de Jehová. Entonces Enoc se durmió en la muerte. El apóstol Pablo habla de Enoc y de otros hombres y mujeres fieles y escribió, en fe murieron todos estos hombres. En el libro de Hebreos 11:13. Después de su muerte, sus enemigos quizá buscaron su cuerpo, pero nunca fueron incapaces de encontrarlo, porque Jehová seguramente lo hizo desaparecer. Así evitó que lo trataran con falta de respeto o que lo utilizaran en su rito religioso. Teniendo estos datos presentes, tratemos de imaginarnos cómo fueron los últimos instantes de su vida. Piense en los siguientes peores recuerdos, que es solo una posibilidad. Enoc está huyendo, ya casi no le quedan fuerzas. Lo persiguen una chusma enfurecida por el mensaje que acababan de escuchar. Ahora Enoc encuentra un lugar donde esconderse y descansar, pero está seguro de que pronto lo encontrarán. Sabe que lo van a matar, que lo tendrán sin piedad. Y mientras recuperan el aliento, le ora a Dios, entonces lo arropa una profunda sensación de calma y una visión lo lleva a un lugar lejano. A Enoc le espera una muerte violenta cuando Dios lo toma. En ella descubre un mundo completamente diferente. Le parece que es tan hermoso como el jardín del Edén, pero aquí no hay querubines vigilando para impedir que los seres humanos entren. Ve a muchos hombres y mujeres rebosando de salud y energía. Todos viven en paz. No queda rastro del odio ni de la persecución religiosa que Enoc ha sufrido en carne propia. Gracias a esta visión, ahora Enoc tiene la certeza de que Jehová lo ama y de que está contento con él. Sabe que ese es su sitio
que es y será su hogar. A medida que la paz inunda su sentido, Enoc cierra los ojos y da su último suspiro. Y en ese debatir de Enoc muere su vieja naturaleza, y el Señor, dice Hebreo, lo traspuso, lo transfiere, lo traslada. Y antes de ser traspuesto, de ser llevado, dio un fiel y firme testimonio de haber agradado a Dios. Algunos piensan que Enoc murió y el Señor ocultó su cuerpo, pero la Biblia dice que él fue traspuesto, fue trasladado. Murió el aspecto físico, la naturaleza humana, y es llevado en un cuerpo glorificado. Y entre los redimidos en el cielo se encuentra Enoc vivo, y vivo por la eternidad, representando a todos aquellos que han huido del pecado, de este mundo atroz, de este mundo contaminado, de este mundo corrupto, deseando una patria mejor. Y Enoc fue trasladado después de una larga persecución y de un mundo de pecado, fue trasladado con Cristo Jesús a la Canaán celestial y está viviendo por toda la eternidad. Igual que Enoc, tú y yo, hermano y hermana, estaremos viviendo con Jesús en la Canaán celestial cuando Él venga por segunda vez. Dio testimonio. No era un testimonio oculto, era público de que Él agradaba a Dios. Cuando tú y yo y nuestros hijos demos ese testimonio vivo del poder que hay en Cristo Jesús, el Señor también nos llevará. Y el Señor quiere llevarnos y muy pronto vendrá para que todos estemos con Él viviendo por toda la eternidad. Si ese es el anhelo de tu corazón, es el deseo, te invito que oremos. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la experiencia de este hombre de fe, de entrega, de sometimiento. Y te pedimos que tú nos ayudes a seguir el ejemplo, a estar dispuesto a creer en ti, aunque los cielos se desplomen. Bendice a todos nuestros amigos de los 6 continentes de habla hispana y permite, Señor, que tu palabra llegue hasta lo más sensible de sus corazones y puedan responder a tu invitación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.